Antes de iniciar, les comento un poco el tema. El tema de este café científico se denomina Perspectivas económicas financieras para pymes en Latinoamérica post pandemia. Tenemos tres ponentes invitados, tenemos ponentes también nacionales e internacionales, el economista Fabricio Sansi, el magíster Bartolomé González y el magíster Alfonso Young. Antes de arrancar y de comentarles un poco sobre su perfil, la invitamos a la doctora Nancy Wong Laborde, vicerrectora de Investigación y Posgrado, que nos dé la cordial bienvenida al evento. Adelante, vicerrectora. Muchas gracias, Carmita. Bueno, darles la más cordial bienvenida a nuestros expositores, al doctor Sansi, al magíster González y al magíster Young, por haber accedido a compartir este espacio en el que seguramente nos darán algunas luces interesantes sobre las perspectivas económicas, financieras a las que se enfrentan las pymes en esta época ya post pandemia, ¿verdad? Creo que es un tema que nos va a agradar a muchos y seguramente habrán muchas preguntas o algún tema de conversación posterior a esto. Reitero mi agradecimiento y a todos los participantes virtuales que nos acompañan en este café. Muchísimas gracias también por conectarse a él y queda abierta al final nuestra plataforma para escuchar sus preguntas. Así que vamos a disfrutar de este espacio compartido con estos expertos. Muchísimas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Muchas gracias por darle la bienvenida a los invitados. Y bueno, les vamos a comentar un poco acerca del perfil de las personas, de los ponentes del día de hoy, ¿verdad? Los expertos que nos van a acompañar. Primero vamos a arrancar con el magíster Bartolomé González Pérez. Él es licenciado en Derecho y Contabilidad. Cuenta con una maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una especialización en contabilidad tributaria, con amplios conocimientos en el área impositiva. Es experto en excelencia universitaria de la Universidad de APEC de República Dominicana y candidato a doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez de México. En el ámbito laboral se ha desempeñado como auditor externo de la Dirección General de Impuestos Internos. Actualmente se desempeña como profesor universitario de la Universidad APEC de la República Dominicana y en la Dirección General de Impuestos Internos, Fiscalización. En cuanto a nuestro segundo ponente, les comento sobre el doctor Fabricio Sansi Díaz. Él ha sido profesor de economía en grado y posgrado e investigador en varias universidades desde hace más de 20 años. Desde el año 2007 ejerce sus funciones en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador. Además de sus estudios de posgrado en economía, ¿nos ayudan por favor los micrófonos? Apagándolos. Elka, por favor. Ok, les repito. Desde el año 2007 ejerce sus funciones en la Escuela Superior Politécnica del Litoral EXPOL de Ecuador a tiempo completo, además de sus estudios de posgrado en Economía y Sociología. Ha cursado programas especializados en prácticas anticorrupción, gobernanza, liderazgo político, comercio exterior y negocios, en instituciones de educación superior de Ecuador, Chile, México y Argentina. Sus intereses investigativos están en el análisis de las políticas públicas sociales de eliminación y alivio de la pobreza, la reducción de la corrupción y el desarrollo económico. Ha publicado varios libros de alcance nacional y sus artículos científicos aparecen desde hace más de 10 años en journals científicos. Es frecuente ponente en congresos académicos internacionales. En cuanto a nuestro último ponente, el MBA Alfonso Young, les comento que es licenciado en Ciencias Administrativas, Contabilidad y Finanzas, cuenta con un MBA de la Universidad de Texas en Estados Unidos, con especialización en Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. En el ámbito del Servicio Civil Internacional ha desempeñado algunos cargos, entre esos como gerente de operaciones en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En cuanto a su trayectoria y actividades previamente desarrolladas, ha generado su carrera profesional en el sector privado en corporaciones líderes multinacionales como Johnson & Johnson, Procter & Gamble,
Avon y corporaciones peruanas como Química Suiza y UNACEM en las áreas de operaciones, finanzas y administración. Se desempeña actualmente como docente en las áreas de finanzas corporativas, banca de finanzas y contabilidad en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, ya saben un poco más acerca de nuestros ponentes y ahora sí vamos a arrancar con algunos temas que nos van a compartir. El primer tema que vamos a tener lo va a manejar el doctor Bartolomé González. Quisiera que nos comentara sobre la implicancia e importancia de las pymes en cuanto a la recaudación fiscal en su nación, en República Dominicana. Adelante, Bartolomé. Okay, gracias, Carmen. Bueno, lo primero es saludar a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Reciban un caluroso abrazo desde República Dominicana, especialmente a los colegas panelistas que nos acompañan, Fabricio, Alfonso. Para mí es un honor compartir este espacio de reflexión con ustedes. Asimismo, agradecerle a los organizadores del evento por abrir este espacio de reflexión. Y entrando ya en materia respecto a lo que me preguntas, las pymes en República Dominicana representan el 90% de los negocios. Estas aportan cerca del 38% al PIB. Eso según la última encuesta de la Oficina Nacional de Estadística. Aquí lo que estamos hablando es de que en el año 2020, que es el año previo al año de la pandemia, las pymes aportaron unos 30.000 millones de dólares. En el 2021 generaron riquezas por el orden de los 35.000, colocándose ligeramente por encima de los niveles de producción preexistentes en la pandemia. Esto, sin embargo, no se traduce necesariamente en recaudaciones efectivas, ya que existe una amplia brecha de cumplimiento tributario en este sector, aunque hay que ser sincero, ¿no? Esta es una problemática que no es exclusiva de las pymes, ya que ese fenómeno existe en todas las obligaciones, en todos los sectores de la vida nacional. Para que tengamos una idea, para el año 2017, la brecha de cumplimiento en el IVA, nosotros lo conocemos como ITEVIS, porque lo hemos denominado Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, y ese anda cerca del 43%. Y en renta, en el impuesto sobre la renta, está más o menos por el 60%. Esos son datos oficiales que están en las páginas de los organismos estatales. A pesar de esa realidad, digamos que las pymes aportan a las recaudaciones fiscales entre el año 2015 hasta el 21, unos 2.300 millones de dólares en promedio. Estamos hablando cerca del 28% de las recaudaciones locales, internas del país. Esas recaudaciones pasaron de 2.000 millones de dólares en el 2020 a unos 3.300 millones de dólares en el 2021. Ese incremento tiene una explicación, ¿no? Y los estadísticos le llaman rebote estadístico, pero también se debe a que las pymes juegan un papel determinante en muchos aspectos de la vida nacional, incluyendo el tema de las recaudaciones del Estado. Lógicamente, esto no refleja el potencial total de las recaudaciones que deberían aportar las pymes. En nuestra investigación doctoral, que hemos concluido recientemente, hemos identificado que las pymes deberían aportar entre 4 y 5.000 millones de dólares, estamos hablando al año, ¿no? Considerando la presión tributaria que tenemos en República Dominicana, que ronda el 13-14% del PIB. Sin embargo, las recaudaciones efectivas apenas alcanzan los 3.000 millones de dólares en el año 2021. Lo cual implica que existe una brecha de evasión de cerca del 50%. Es justo decir que los aportes de las pymes, las recaudaciones fiscales, han aumentado en los últimos años, excepto en el 2020, que fue el año de la pandemia. El problema es que dichos aportes no van al mismo ritmo que el crecimiento de ese sector y mucho menos del PIB del país. Ahora bien, si hablamos en términos de cantidad de contribuyentes, hasta marzo del 2022, hasta recientemente,
las pymes representaban el 99% de los contribuyentes inscritos en los registros tributarios. Estamos hablando de que de poco más de 740.000 contribuyentes registrados, unos 737.000 correspondían a pymes. O sea que los grandes contribuyentes, las empresas grandes, multinacionales, las locales grandes, representan menos del 1%. Esto implica, si por un lado la encuesta en hogar del 2013 nos dice que hay alrededor de 1.400.000 pymes, por otro lado las autoridades están diciendo que solamente tienen registrado 737.000, lo que estamos hablando de forma conservadora y reconociendo el tema de que hay un underline en la data oficial, que existen poco más del 50% de los negocios pymes que no están registrados. Esto lógicamente tiene otras implicaciones que van más allá del aspecto tributario y que afectan otros indicadores. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, el tema de las garantías de los trabajadores en salud, pensión, el indicador respecto a la informalidad que tienen estos negocios y con ello el tema del acceso limitado a fuentes de financiamiento, porque cuando usted está en la informalidad suele no ser sujeto de crédito y cuando accede entonces a fuentes de financiamiento suelen ser muy costosas. En conclusión, tenemos un sector pyme que aporta valores significativos a las recaudaciones fiscales. Sin embargo, esos aportes están lejos del potencial recaudatorio y por tanto el tema de la informalidad, cuyo principal indicador es, digamos, el registro, afecta de manera importante de que el Estado pueda acceder al total de potencial que tienen las recaudaciones y que tienen las pymes en función al PIB que aportan a las riquezas nacionales. Lógicamente, el análisis es un poquito más complejo de lo que hemos estado comentando, y por tanto ameritaría o digamos otro encuentro para abordar solamente esos aspectos. Pero en términos generales, tanto la informalidad como el subregistro que existen en las operaciones de los negocios afectan de manera determinante el aporte que hacen las pymes a las recaudaciones fiscales. Carmen. Muchísimas gracias, Bartolomé. Y sí, como dices, tendríamos que tener otro espacio, pero muchísimas gracias por dejarlo bastante claro. Ahora vamos a pasar a Alfonso, John. Por favor, si nos puedes comentar cuál es la relevancia de las pymes en Perú en cuanto a empleo, a ingresos, a la parte tributaria. Sí, claro que sí, Carmen. Primero que nada, un cordial saludo a todos los participantes. Buenas tardes. Agradecer a las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y al Centro INESEM por la cordial invitación a participar de este conversatorio. Creo que va a ser muy interesante y muy aleccionador de aprender diferentes realidades de nuestra propia región en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco esta oportunidad y espero que lo puedan todos disfrutar. Quizás lo primero que sería interesante es conocer un poco la economía y el mercado en el caso de Perú, ¿no? Estamos hablando de una economía que involucra a 33 millones de habitantes, que en los últimos 10 años ha tenido una tasa de crecimiento de su PBI o PIB del 4.5%. Si lo acotamos a los últimos 5 años, el promedio baja a 3.2, quiere decir que hay una tendencia a una desaceleración que en realidad va en línea con el patrón de crecimiento y de reducción de la tasa de crecimiento a nivel mundial también, por diferentes factores. Y en ese contexto, sin embargo, de crecimiento sostenido que ha tenido la economía del país, hay marcados niveles de desigualdad. Desigualdad que desafortunadamente es de alguna manera un lugar común en varios países, en muchos países de nuestra región, en Latinoamérica. Y esa desigualdad, de alguna manera, ha buscado formas alternativas de ser revertida, ¿no? De hecho, ciertamente, hacia mediados de la década pasada, teníamos un fenómeno migratorio importante, del siglo pasado, un fenómeno migratorio importante, ¿no? Del campo a la ciudad,
que ciertamente ha generado presiones en las ciudades para poder absorber toda esta oferta de mano de obra que llegaba a las principales ciudades en el país. El Perú se caracteriza por tener un nivel de centralismo bastante marcado y evidentemente las oportunidades se dan en las principales ciudades del país. Estamos hablando de un polo de 4 o 5 ciudades principales de un total de 24 regiones que tiene el país. Entonces, ciertamente hay una concentración y evidentemente hay una capacidad bastante limitada para poder absorber esta mano de obra, ¿no? En ese sentido, y dado los niveles de desigualdad que se dan en el país, evidentemente la microempresa y la pequeña empresa es ciertamente el mecanismo que busca paliar los efectos, ¿no? Por un lado, poder aliviar la situación de pobreza en la que muchas partes de la población se encuentran o se encontraban, y en ese sentido se volvió un mecanismo, y es un mecanismo efectivo, de alivio de la pobreza, de desarrollo, ¿no? Y de búsqueda de oportunidades. En ese sentido, el tejido empresarial en el país involucra un 99.5% del tejido empresarial del país proviene de la micro y pequeña empresa. Vale decir, es fundamental abordar la problemática de la micro y pequeña empresa porque estamos hablando de un grado de representatividad altísimo, prácticamente representa a toda la población en el país. Entonces, de este 99%, 95% es microempresa, ¿no? Y de este total, estamos hablando de que el 90% de la población económicamente activa es empleada a través de la micro y pequeña empresa. Entonces, los efectos que va generando en la capacidad de generación de ingresos a nivel familiar es bastante importante y de ello se desprende la necesidad de tener una atención prioritaria hacia este sector. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también, y lo mencionaba el colega Bartolomé, el grado de informalidad. Y la informalidad es algo que es muy compleja de abordar porque tiene que ver con muchos aspectos. En algunos casos de manera cultural, que tiene que ver con la idiosincrasia y que evidentemente se van forjando en el tiempo. Entonces, esto es algo que ciertamente debemos reconocer y para lo cual evidentemente las métricas y la información estadística quizás no esté tan desarrollada porque no tengamos información a mano del sector informal. Pero lo que sí se puede conocer es que aproximadamente el 84% de la PEA, que es ocupada a través de las pequeñas y microempresas, tienen un origen informal. Entonces, 84% estamos hablando de una necesidad de no solamente de limitar, sino también actuar de una manera efectiva para hacer cambios estructurales en la conformación de las pymes y que ciertamente limitan también su crecimiento y su desarrollo, ¿no? En esa línea, ciertamente la capacidad de contribución tributaria que tienen las micro y pequeñas empresas, si bien es cierto, estamos hablando de que forman primordialmente el 99% del tejido empresarial del país, tiene una capacidad de aporte bastante baja. La presión tributaria en el país en los últimos años ha sido un promedio de 14-15%, lo cual es relativamente bajo para los comparativos en la región. Se ha elevado a un 16% en el último año, en el año 2021, producto de la recuperación que hemos tenido en muchas economías post-pandemia. Sin embargo, la contribución del sector PYME es bastante modesta respecto de la capacidad de aporte que tienen otros sectores y otras industrias, ¿no? En el caso peruano, el sector y la industria más desarrollada es la minera, ¿no? La minería aporta un porcentaje mayoritario y representa un porcentaje mayoritario no solamente del Producto Bruto Interno, sino también de la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco dentro del cual el quehacer de la microempresa, de la micro y pequeña empresa se desarrolla. Ciertamente hay factores que de alguna manera que explican su presencia y su evolución. Hay factores que evidentemente tienen que ver con, como hemos mencionado ya, el alto nivel de informalidad, la limitación al acceso al crédito y el bajo nivel de productividad, que son factores que ciertamente entiendo vamos a tener oportunidad de seguir desarrollando, pero ese es el contexto general dentro del cual se mueve la micro y pequeña empresa en el Perú. Muchísimas gracias, Alfonso. Y sí, como tú lo comentas, tenemos mucha similitud también en los países que estamos comentando, porque cuando hablas del tema de la conformación de las pymes, acá también el 99.58% aproximadamente también de las empresas registradas en el país
corresponden a pymes. Muchísimas gracias, Alfonso. Ahora vamos a pasar precisamente a nuestro contexto, al contexto local, gracias al doctor Fabricio Sansi. Hablando también, Alfonso hablaba un poco de la migración, me gustaría que nos comentes cómo la migración está afectando al desarrollo económico de nuestro país. ¿Cuáles son quizás los pros o los contras de este fenómeno? Claro, claro. Bueno, sí, yo tengo un par de investigaciones acerca de la inmigración de los venezolanos en Ecuador y sobre todo en el caso de Guayaquil. Aquí nosotros tuvimos, antes de la ola migratoria de los venezolanos, tuvimos una ola migratoria de colombianos. Esto fue en el año 2011 y más o menos fueron 25.000. Y hubo una asistencia importante, asistencia social, por parte de ACNUR. Actualmente, la ola migratoria de los venezolanos hacia Ecuador es mucho mayor. Está por encima de los 500.000, de las 500.000 personas. Son dos olas caracterizables de manera distinta, pero a mí me parece que en la mayoría de las perspectivas que uno puede darle al problema migratorio, el Ecuador tiene más ventajas que desventajas en relación con la inmigración de venezolanos. ¿Cuáles son las ventajas de la migración venezolana? Bueno, la parte cultural es bastante parecida a la de los ecuatorianos, sobre todo de la gente de la costa, y son también bastante emprendedores. La mayoría son titulados universitarios, tienen sentido empresarial, ya dejaron de entrar solamente a las 3 ciudades principales, están yendo ahora también a las ciudades intermedias, incursionan en todo tipo de negocios, se integran bastante rápido. El 40% de ellos en 2 años se ha podido integrar totalmente a la sociedad ecuatoriana. Ese porcentaje, ese 40%, es casi el mismo porcentaje de los ecuatorianos que gozan el pleno empleo. Ahí sí las estadísticas se ponen un poco difíciles en cuanto a posibilidades de comparación, pero en general están bastante bien, digamos. Verás, de acuerdo a una investigación que se realizó que lo realizaron investigadores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, estaba aquí encabezando esto el doctor Frances Ortega, él encontró que el 3% del Producto Interno Bruto ecuatoriano se debe a los inmigrantes venezolanos. Esto fue exactamente un año antes de la pandemia. Y yo debo recordarles que el Ecuador más o menos crece a esa tasa, más o menos crece al 3%. Luego, entre las desventajas que podemos ver, no son desventajas de la inmigración en sí, sino son desventajas que tienen los grupos vulnerables en el Ecuador, cualquiera que estos sean, ¿no? Aunque la investigación que hicimos nosotros fue para inmigrantes venezolanos, luego al compararla, al ver los números con los otros grupos vulnerables de la población, encontramos que hay muchas similitudes. Entonces, bueno, presentan este tipo de problemas: drogadicciones, mercados ilegales, criminalidad, prostitución ilegal, abusos de todo tipo en lo laboral, en el arrendamiento de las casas. Todo esto desemboca después en la exclusión y perpetuación de las desigualdades. Es decir, en la transmisión de las desigualdades de una generación a la siguiente. La exclusión, en el caso de los venezolanos, ocurre de 3 maneras, aunque Ecuador no es un país que excluya a la gente o muy discriminador. Es algo son tasas muy bajas. Sin embargo, ocurren de 3 maneras. Ocurren por imposición, que son acciones forzadas del inmigrante relacionadas a las costumbres, tradiciones, deportes o aspectos de comidas ecuatorianas, cosas así, ¿no?
La discriminación, que consiste en maltratos peyorativos o insultos directos hacia los venezolanos. Y la marginalización, que son los comportamientos de otros grupos, pueden ser también otros grupos de migrantes, para ignorarlos o para destinarlos a funciones sin agregación de valoración alguna, pero la tasa es bajísima, la tasa era menor al 5%. Si no te las menciono porque, no sé, me parece que estaría mal si no las mencionara. ¿Cuáles son los factores que perpetúan las desigualdades de los venezolanos en Ecuador? Hay dos. La corrupción del país de origen para certificar los estudios universitarios. Tienen grandes problemas ahí. Y la otra es la pobreza de nuestro país. Es decir, cuando viene el venezolano, si es que va a una zona, a un territorio, a un microterritorio, que tiene bastante pobreza, no le va bien, pues, ¿no? Pero si va a un microterritorio que tiene una mayor riqueza, entonces le puede ir bien. Quizá por eso es que en 2 años ellos ya están integrados al país, ¿no? Porque si llegas a una zona que no es muy buena, te das cuenta inmediatamente y te cambias de zona. Que son cosas que otros grupos poblacionales no los hacían. Por ejemplo, recuerdo que cuando hicimos la investigación en el año 2012, 2013, con la ola migratoria colombiana, ellos se quedaban en el norte del Ecuador y de ahí no bajaban. Después, ya después de mucho tiempo, empezaron a ir a otras ciudades, pero los colombianos no se integraron mucho a las ciudades que no son las principales del Ecuador. A diferencia de los venezolanos que sí han ido por todo el Ecuador. ¿Cómo pudiéramos nosotros, o sea, cómo pudiera el Ecuador ayudarlos? Recordando que el Ecuador es un país que está dolarizado, que no puede tener política monetaria, que no puede tener demasiada ayuda asistencial, o sea, no puede dar demasiado dinero, no tenemos mucho dinero. Tenemos un déficit muy pronunciado, incluso déficit fiscal. El Estado pudiera ayudarlos, a los venezolanos, a formalizarse. Pudiera permitir también un rápido registro en el sistema escolar. El sistema escolar es gratuito, ¿eh? Esta era una cuestión importante. El sistema escolar es gratuito, los venezolanos pudieran poner a sus hijos en las escuelas, y es gratis, pero no lo hacían porque no se enteraban. Entonces ahí faltaba un poco de comunicación por el lado del Ecuador. Acelerar el reconocimiento de los estudios de bachillerato e universidad, facilitar la reunificación familiar y normar la inclusión en la elaboración de los planes de desarrollo cantonal y parroquial y los asuntos de presupuestos participativos, normar que ahí se incluya también a los grupos de los inmigrantes venezolanos. Perfecto, Mauricio. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante esta temática, ya mismo vamos a seguirla ampliando. Ahora vamos a tomar también otro tema porque tenemos varios temas para todos nuestros ponentes. Regresamos a Bartolomé. Me gustaría que nos comentaras un poco para comenzar a entender más el tema de las pymes. ¿Cuáles son las particularidades de las pymes precisamente en tu país, en República Dominicana? ¿Qué nos puedes comentar? Gracias, Carmen. Mira, es relevante conocer cuál es la idea de pyme que tenemos los dominicanos, en el entendido de que cada país puede y tiene su propia concepción sobre el tema, como en muchos otros aspectos. Y si bien es cierto que nuestros países tienen grandes similitudes en muchos aspectos, no es menos cierto que tenemos, digamos, algunos elementos diferenciadores, que al final son los que enriquecen este tipo de discusión que estamos teniendo en este momento. Pero al escuchar a Alfonso, los datos que él nos ofrecía respecto a la empleomanía y las pymes en su país, veo que son más las similitudes que las diferencias. Porque cuando él hablaba de su país, me pareció por un momento que estaba hablando de República Dominicana. Porque los datos que ofrecía son muy similares acá en nuestra isla. En este sentido, abordar las particularidades de las pymes lo podemos hacer en 3 dimensiones. Desde el punto de vista jurídico-legal,
las operaciones, incluyendo la parte en cómo están compuestas las pymes, y la dimensión tributaria fiscal. Digamos, esos tres elementos nos van a dar, en términos generales, las particularidades de cómo operan y cómo funcionan las pymes aquí en República Dominicana. Desde el punto de vista jurídico-legal, la concepción de las pymes la hemos plasmado en una ley. Una ley en donde se define a partir de dos características qué es una pyme. Originalmente eran tres elementos que habíamos considerado, pero en el 2017 hicimos una modificación, solamente dejamos dos. Y en esa ley, entonces, se conceptualiza lo que es una pyme. Y aquí me voy a permitir, le voy a requerir que por favor me permitan expresar textualmente lo que dice la ley, que es una pyme. Y la ley lo define como toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que cumple con los parámetros establecidos por la ley y responde a los criterios de clasificación aprobados por el Consejo Nacional PROMIPYME y su reglamento. Esa es la concepción que hemos plasmado respecto a las pymes en ese documento legal. Y a partir de esa concepción, la misma ley establece unos límites, unos parámetros, tomando en consideración dos indicadores: la cantidad de trabajadores y las ventas brutas. Y en esos dos elementos establece que para que usted pueda ser considerado como una pyme, debe tener máximo 150 trabajadores y unas ventas brutas máximas de 4 millones de dólares. Bien, si usted encaja en esos parámetros, usted puede ser considerado como pyme y por tanto puede, digamos, que tener acceso a lo que son el conjunto de beneficios y políticas que el Estado ha diseñado por este grupo de empresas. En este sentido, la ley, digamos, que reconoce tres tipos de pymes, que yo me imagino que no será muy distinto a los conceptos que en sus países también se manejan: las microempresas, las pequeñas empresas y medianas empresas. Las micro, digamos que la unidad más básica, más pequeña, tiene límite de 10 trabajadores y hasta unos 164, 165 mil dólares como límite de ingresos brutos. Para las pequeñas empresas tienen de 11 a 50 trabajadores y hasta $1 millón en ingresos para ser consideradas pymes. Y finalmente, las empresas medianas tienen el límite de 150 trabajadores y unos $4 millones como ventas brutas. Desde el punto de vista operacional, las pymes en República Dominicana se caracterizan por abunda la informalidad. Como lo decíamos al principio y Alfonso nos comentaba un poquito de eso, muchas de las pymes no están registradas, estamos hablando de más del 50% de ellas. Los sistemas de información financiera y de contabilidad son muy frágiles, lo que hace poco confiable la información que surge de ella. Tienen un acceso muy limitado a la tecnología. Hace unas semanas aquí publicamos la encuesta en Hogar 2021, que es un estudio que realiza la Oficina Nacional de Estadística, y ahí ellos establecían que el acceso general de la población al Internet está por debajo del 60%. Evidentemente, si transferimos esos datos a las pymes, vistas las pymes como un reflejo de nuestra sociedad, debemos inferir que éstas no tienen una realidad distinta a la que tiene el resto de la población. En cuanto a las actividades económicas, el año pasado el PNUD y el Ministerio que trabaja con las pymes aquí en Dominicana publicaron un estudio acerca de la situación económica y de mercado de las pymes posterior al COVID,
y allí indicaban que el 44% de las pymes tienen como actividad comercial servicios, brindar servicios, y un 18% se dedicaba al comercio. Estamos hablando que las pymes mayoritariamente se dedican a estos dos tipos de actividad, que de manera conjunta, de manera agrupada, rondan el 60%. Digamos, en cuanto a la composición de las pymes, las medianas fundamentalmente tienen ciertos niveles de organización, sobre todo administrativa y operacional, pero que eso no necesariamente se transfiere y se refleja en los otros dos tipos de pymes que tenemos. Me refiero a las pequeñas y a las micro, en donde predomina la conformación familiar y único dueño. Desde la dimensión tributaria y fiscal, las pymes en República Dominicana, digamos, tienen unos sistemas que responden a las necesidades de ellos en temas tributarios. Y es que se han diseñado unos regímenes especiales de tributación mediante los cuales se les otorga ciertas facilidades, vistas sus niveles de informalidad, pero también responden a esas necesidades de que no tengan que hacer muy complejos sus trámites tributarios para que puedan cumplir. Porque bien, una empresa grande puede contar con recursos económicos para destinarlos al cumplimiento tributario. Sin embargo, a las pequeñas empresas y a las medianas se le hace complejo desde el punto de vista financiero poder destinar recursos para cumplir con los temas tributarios. Creo que en términos generales, esas son las particularidades más relevantes que viven las pymes en República Dominicana. Carmen. Muchísimas gracias, Bartolomé. Sí, y todas las cosas que estás comentando también se asocian con muchas de las cosas que estamos viviendo o que viven las pymes de Latinoamérica. Justo como instituto, recientemente hicimos una investigación sobre las pymes latinoamericanas, más en el tema tecnológico y en la parte de acceso. Y cuando comenta sobre el tema de acceso de Internet, esa es una de las principales barreras para poder desarrollar el tema de pymes y principalmente que ellos puedan incorporar modelos de gestión y que incluyen, o sea, que ya comiencen a ser incluidos en el paradigma de la industria 4.0, que eso es una de las cosas que necesitamos, en este caso, algunas de las pymes. Muchas gracias, Bartolomé. Y seguido con eso, otro de los grandes problemas que tienen lamentablemente las pymes es el tema de los mecanismos de financiamiento. Y para esto, Alfonso, si por favor nos podrías ayudar sobre este tema. Sí, claro que sí. Gracias por el pase, Carmen. Bueno, efectivamente, a medida que vamos avanzando en el compensatorio, vamos confirmando los lugares comunes, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento Bartolomé, lo compartimos plenamente en cuanto a la definición, por ejemplo, de lo que constituye una microempresa, una pequeña empresa en términos de los requerimientos de número de trabajadores, en términos de volumen de operaciones anual, de manera similar en el Perú también, y casi que coincidente con los estándares que manejan en República Dominicana también en cuanto al número. Entonces, eso va configurando una similitud, ¿no? En un poco la conformación de nuestras economías. Y en el terreno de los mecanismos de financiamiento, ciertamente, yo diría que lamentablemente se confirma un aspecto también que hemos mencionado hace un momento respecto a la desigualdad, ¿no? A la inequidad que existe en el acceso al crédito. Y eso es algo que se ha venido desarrollando, si bien es cierto, los orígenes de las microfinanzas tiene que ver con esta iniciativa que tuvo Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, en los 70s, ¿no? Cuando crea el Grameen Bank y crea este concepto de crédito de grupos solidarios, ¿no? Que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Grupos solidarios, bancos comunales, que en principio lo que busca es permitir la asociación, ¿sí? De personas que tengan una actividad productiva y que les permita de manera conjunta acceder al crédito, garantizándose mutuamente, ¿no? Y permitiendo además ir generando una suerte de cultura financiera al interior de los componentes, ¿no? Evidentemente esta iniciativa, que fue muy premiada, permitió, por ejemplo, a Bangladesh alcanzar su objetivo de reducción de la pobreza al 50%, previsto por los objetivos del milenio, antes de la fecha prevista, el 2015. Entonces, ciertamente es un mecanismo que funciona, y que puede ser reaplicado en otras latitudes, ¿no? Yo recuerdo mucho, hablaba en alguna presentación que tuve oportunidad de visualizar, de los bonsai trees, ¿no? De los árboles bonsai,
y cómo las propias sociedades y las economías de los diferentes países pueden limitar la mentalidad y las oportunidades de desarrollo que tenga su población, sobre todo aquellas menos favorecidas en términos de acceso a servicios básicos. Y cómo es necesario reconvertir eso. Y evidentemente, aquellas que son las clases privilegiadas, la clase empresarial, el Estado, ¿no? El gobierno, tienen un rol principal, que justamente vamos a tener oportunidad también de desarrollar en la última parte, y que evidentemente no es menor, ¿no? Entonces, regresando un poco a los orígenes de lo que son la constitución de las entidades microfinancieras, en el caso peruano, desde los años 70, hacia la mitad de los años 70, se comenzaron a crear los primeros organismos de fomento y apoyo a la micro y pequeña empresa en términos de crédito, ¿no? A través de las cajas municipales de ahorro y crédito. Estas cajas municipales de ahorro y crédito, evidentemente, ya permitían un acceso a personas que quizás de otra manera no hubieran accedido a la banca tradicional o a la banca comercial, a poder aliviar su situación de pobreza y a tener acceso a crédito para sus actividades productivas o comerciales, ¿no? Luego, hacia los años 80, se crean un nuevo concepto que son las cajas rurales, ¿no? De ahorro y crédito, que complementan el universo de las cajas municipales que ya existían, ¿no? Y luego continúan creándose nuevos tipos de organismos, de asociaciones, como por ejemplo las empresas de desarrollo de la micro y pequeña empresa, las EPIMES, las financieras, que en muchos casos las financieras son brazos administrativos o brazos financieros de los bancos principales que atienden principalmente la pequeña y la microempresa. Entonces, el universo de instituciones que se va conformando es bastante interesante. De hecho, en el caso peruano estamos hablando de un promedio de alrededor de 60 entidades de microfinanzas a las cuales se unen las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito que recientemente, en el caso de nuestro país, hace 2 años atrás, 2019, se buscó la adhesión de estas entidades que anteriormente no eran reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que es obviamente un ente regulador importante en generar mayor transparencia y generar mayor confianza en el sistema. Las invitó a incorporarse a este número de entidades que operaban en las microfinanzas, y estamos hablando de un número bastante grande, estamos hablando de alrededor de más de 420 cooperativas que ahora actualmente ya están siendo reguladas, con lo cual la oferta de crédito, siendo este el producto principal de las entidades microfinancieras, puede incrementarse, ¿no? Este universo ciertamente, si bien es cierto, va creciendo y va desarrollándose, su nivel de penetración sigue siendo todavía bajo. Estamos hablando de que del total de créditos colocados, solamente el 13% tiene como destino la micro y pequeña empresa. Entonces, el nivel de penetración es aún bastante bajo y ciertamente coexisten con mecanismos informales de financiamiento, los que ya conocemos, quizás desde lo más quizás inocuos en términos de acudir a la familia, o de repente el concepto de juntas, que no sé si en los otros países también se maneja de la misma manera, este concepto de reunir a personas que por un vínculo de confianza básicamente aportan una cantidad mensual, ¿no? Y permiten de manera aleatoria, en muchos casos, mensualmente levantar el capital aportado por todos, de tal manera que tienen un acceso a un capital mayor, ¿no? En un momento dado, y con la promesa de repago mensual de ese aporte recibido, ¿no? Es un concepto que se maneja en nuestra economía, se maneja mucho por cuestiones culturales, y evidentemente es una forma informal de acceder al crédito, pero evidentemente el nivel de confianza tiene que ser bastante alto para que funcione, ¿no? Entonces, estos mecanismos informales coexisten con las entidades microfinancieras, que tienen dos puntos importantes como parte de sus objetivos centrales, ¿no? Cuando hablamos del Grameen Bank, estamos hablando de que los orígenes se remontan a tener como objetivo principal el alivio de la pobreza, ¿no? Y el otro concepto es la inclusión financiera, ¿no? No solamente permitir que estas entidades estas unidades productivas, familiares, puedan aliviar su situación de pobreza, sino que mejoren sus condiciones de vida a través de la inclusión financiera. Y la inclusión financiera evidentemente involucra un aspecto que hemos mencionado ya y que también los colegas han mencionado, que tiene que ver con la formalidad. Entonces, al hablar de inclusión financiera, estamos también buscando que promover la mayor formalidad de estas unidades productivas, y siendo estos dos propósitos los que a través de las entidades microfinancieras se busca desarrollar, evidentemente su modus operandi es muy distinto al de la banca tradicional o la banca comercial, ¿no? Hasta antes de hablar
y esto es un concepto que seguramente vamos a poder discutir más también, de la transformación digital, ¿no? De cómo la tecnología digital y las tecnologías actualmente, ¿no? El Internet de las cosas, Big Data o también la inteligencia artificial permiten tener mayores mecanismos de acceso que anteriormente no podían tenerse. Y es, por ejemplo, a través de estos mecanismos que la banca tradicional o la banca comercial también está actualmente hoy penetrando en la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque tiene sentido desde el punto de vista de rentabilidad. Hablamos hace un momento de los costos de operación de las entidades microfinancieras que son mayores a los costos de operación de un banco tradicional, ¿no? Si queremos hablar de un aspecto puntual, por ejemplo, podríamos hablar de documentación. Para una microempresa poder otorgar un crédito, probablemente es el asesor de crédito de la entidad microfinanciera quien va a ayudar o va a preparar los estados financieros, ¿no? De esta unidad familiar, porque no tienen de pronto la capacidad de poderlos preparar, porque no hay la cultura financiera, ¿no? Y por tal razón es el rol del asesor de crédito en una entidad microfinanciera es mayor, y por ende los costos de operación entonces de una entidad microfinanciera son mayores que la del banco tradicional. Un banco tradicional que finalmente financia operaciones de una mediana empresa o una gran empresa, lo único que pide son documentos, ¿no? Entonces, evidentemente el modus operandi es muy diferente, los costos de operación son diferentes, pero también los riesgos que se asumen son mayores. En el caso de una entidad microfinanciera, tiene que tener, bajo este modelo y este método de operación relacional, tiene un acercamiento constante con sus clientes o sus potenciales clientes. Entonces, en ese sentido, principios de tecnología crediticia, como por ejemplo las visitas in situ, son fundamentales, ¿no? Entender la capacidad de repago de una unidad familiar no se basa en documentos en el caso de una microempresa. Se basa en el conocimiento de su negocio, se basa en el conocimiento de sus operaciones, de la experiencia que tenga en el negocio, de su conformación familiar, ¿no? De las posibilidades y de la voluntad de pago que tengan estas personas. Entonces, todos estos aspectos, evidentemente, a través de una entidad microfinanciera se pueden levantar y, de alguna manera, palían o reducen la posibilidad de riesgo crediticio, básicamente el cumplimiento de pago. ¿Qué es lo que las tecnologías actualmente permiten a los bancos tradicionales o bancos comerciales? Utilizar justamente esta tecnología para reducir los niveles de riesgo. Y siendo un sector mucho más interesante en términos de rentabilidad a través de las tecnologías existentes o el desarrollo de la tecnología, es que hace más atractivo y hace más posible, más factible, que los bancos tradicionales también penetren en este sector. Y de hecho lo están haciendo. Y lo están haciendo con éxito, porque están haciendo un buen uso de las tecnologías para poder penetrar. Hay un producto que, por ejemplo, uno de los principales bancos en el país genera, que se llama Yape. Es un mecanismo de pago donde lo único que se requiere son números celulares. El nivel de penetración, y esto voy a hablar de manera figurativa con cargo a que los colegas puedan desmentirlo, ¿no? El grado de penetración que tiene la telefonía celular en nuestros mercados es bastante grande. En el caso peruano es altísimo. Entonces, basta que ustedes puedan tener un teléfono celular para que puedan hacer transacciones de transferencia de dinero. Obviamente, eso implica abrir una cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces, apoya también la formalidad. Este producto Yape que menciono tiene tal nivel de aceptación que uno puede ir, por ejemplo, a un comercio ambulatorio, puede ir a una feria, ¿sí? Y puede hacer transacciones comerciales a través de eso, sin tener que portar dinero efectivo, sino que lo hacen directamente a través de los teléfonos celulares y se completa la transacción. O un código QR, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas son las que se están dando y que permiten que entren más actores a o poder ofrecer crédito a las pequeñas y microempresas. Reduce el nivel de riesgo, permite mayor penetración y sin embargo aquí hay una labor importante que vamos a tratar de desarrollar más en el último punto, que tiene que ver con cuál es el quehacer entonces en este contexto de las entidades financieras, ¿no? Y hay mucho por hacer realmente. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo una percepción de altos costos de operación, que se traduce, que se trasladan al cliente, el bajo nivel de confianza que aún se tiene, y eso de la mano con el nivel de cultura financiera que se tiene, y que el diseño de los productos todavía no viene siendo el acorde a las necesidades de la población. En el caso de una microempresa, por ejemplo, acceder a un crédito de, hablemos, $500, ¿no es cierto? Es una cuestión de días, ¿no? O sea, no pueden esperar ellos 2 semanas para que le digan si es que el crédito va o no. Entonces, ahí es donde las entidades microfinancieras que tienen un acercamiento mayor que un banco tradicional
tienen que trabajar fuertemente y aplicar nuevas tecnologías, plataformas digitales, para que esto se pueda completar de mejor manera. Entonces, en este estado de situación donde hablábamos hace un momento de que el nivel de penetración todavía es bajo, hay mucho por hacer. Coexisten, como mencionaba hace un momento, mecanismos formales e informales de financiamiento, y el camino por recorrer por parte de las entidades microfinancieras y los bancos tradicionales que se viene recorriendo ya, considero que debería inclusive acelerarse aún más, ¿no? De la mano con, por ejemplo, tendencias como la que hemos tenido que aplicar y acelerar, como por ejemplo el comercio virtual, ¿no? El e-commerce es algo que en los últimos 2 años de pandemia ha acelerado el crecimiento que se preveía para los últimos 5 años, ¿no? Entonces, esto es una realidad, y frente a esa realidad hay muchos retos que afrontar y que, bueno, vamos a tener oportunidad de seguir conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Muy interesante, muchísimos puntos tocaste. Uno de los que más me llamó la atención es el de Grameen Bank, porque si vemos a las personas quizás que no han revisado mucho esto, el inicio se basa precisamente en la parte académica, como la parte académica, precisamente el profesor Muhammad Yunus fue quien se encargó desde las aulas llevar este cambio que, como tú mencionaste, el tema, digamos, de la extrema pobreza, incluso en Bangladesh, cambió de manera dramática y por eso incluso ganó el Premio Nobel de la Paz. Muchísimas gracias, Alfonso. Ahora continuamos precisamente con el tema de desarrollo de los negocios con Fabricio, quien queremos que por favor nos compartas cuáles son las oportunidades de desarrollo o nuevos mercados para el desarrollo de los nuevos negocios para las pymes. Gracias, Fabricio. Y bueno, la gran oportunidad, y que es casi una obligación por la situación que tuvimos que pasar durante 2 años, ¿no? Este encierro por el COVID, está en la transformación digital. Ahí está la gran oportunidad de las microempresas y de las pymes. Pero déjame contarte algunos datos del Ecuador para que sea comparable con los datos que nos han dado el profesor Bartolomé y el profesor Alfonso de la República Dominicana y el Perú. En el Ecuador, las microempresas van de 1 a 9 empleados y los ingresos deben ser menores a $100.000. Las pequeñas empresas van de 10 a 49 empleados y los ingresos deben ser menores a $1 millón. Las medianas empresas acá en Ecuador deben ser de 50 a 199 empleados y los ingresos deben ser menores a 5 millones. Las empresas que pasen de esas dos variables consideradas son las empresas ya grandes. La mayoría de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, están en el comercio, en la construcción y en el alojamiento. La rentabilidad promedio está por del 6 al 10%. Las más rentables suelen ser las de los bienes raíces, que está en el 20%. Y las menos rentables son la crianza de animales y el comercio al por menor. Está más o menos en el 3%, está bastante baja. En cuanto a la afectación de la carga fiscal, yo escuchaba que me parece que en el Perú estaba por el 15%. Acá en el Ecuador es del 5%. Recordemos también que acá en Ecuador las microempresas y las pequeñas no suelen estar muy formalizadas, digamos. No son las reinas de la formalización. El 95% del total de las unidades productivas están dentro de las micro y las pequeñas y las medianas empresas acá en el Ecuador. El 51% son micro. En Latinoamérica esto está en el 99%. O sea, las micro, medianas y las pequeñas, ¿no? Acá en Ecuador, las microempresas generan el 39% del empleo. Las pequeñas empresas el 17% del empleo y las medianas el 14% del empleo. O sea, en total generan 70% del empleo. En comparación con Latinoamérica, donde el promedio es 67%. Estamos 3 puntos más arriba nada más. La participación de las empresas micro, pequeñas y medianas, en el caso ecuatoriano, es del 25 al 50% del PIB, dependiendo de la metodología que se utilice. O sea que son bastante importantes. Suelen crecer muy rápido o desaparecer muy rápido. Sobre todo las micro y las pequeñas.
Recordemos también que las microempresas, muchas veces en el Ecuador, o mejor dicho, las personas en el Ecuador son empujadas a conformar una microempresa debido a la falta de oportunidades laborales también. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tienen? La modernización. En cuanto a, bueno, en cuanto a en cuanto a todo el negocio, porque es la parte operativa y la parte administrativa las que presentan este problema. Hay demasiada informalidad, como mencionaba también el compañero como mencionaba Bartolomé, ¿no? Para el caso de República Dominicana. Y tenemos unos resultados interesantes durante el COVID. En el caso ecuatoriano, el 52% de las empresas micro, pequeñas y medianas redujeron su personal, el 52%. Y el 8% piensan continuar reduciéndolo ahora. Solamente el 27% de las empresas, de este grupo de empresas, piensan en contratar más personal, ahora en el año 2022. El 59% de las pymes desarrollaron nuevos negocios, desarrollaron nuevos subproductos durante el COVID-19. Y el 80% asegura que seguirá con estos nuevos proyectos o con estos nuevos emprendimientos ahora que estamos ya en este periodo post-pandemia. Hubo muchas innovaciones en cuanto a la parte operativa, la transformación tecnológica, el teletrabajo, la flexibilidad laboral. 3 de cada 10 han tenido que recurrir al sistema financiero, 2 de los gremios y 2 del Estado. El resto no tomaron ayudas del sistema financiero. Antes de la pandemia, el 60% de sus trabajadores tenían trabajos remotos. Ahora son el 80%. Entonces, se vuelve muy importante actualmente, o sea, las oportunidades, si bien están en la mejora de la transformación digital o en el aprovechamiento de esta obligatoriedad, porque esa transformación digital no es tampoco muy voluntaria, ¿no? Es el contexto, los presiona y entonces los microempresarios tienen que subirse en la ola. Entonces, ellos tienen que abrir más mercados y también aprovechar o empujar más el desarrollo humano, pero dentro de este contexto digital, ¿ya? Aquí los estados son muy importantes porque la tecnología también genera desigualdades, no la tecnología en sí, sino el aprovechamiento de la tecnología. Quizás me expresé mal, el aprovechamiento de la tecnología. La sociedad que aprovecha más rápido la tecnología, que aprende a utilizar más rápido la tecnología, reduce las desigualdades en relación con las demás. Y la que no lo hace, no es que solamente pierde la oportunidad, sino que amplía las desigualdades en relación con los demás países. Tienen que tratar de, las empresas, las microempresas y las pequeñas empresas, tienen que tratar de capacitarse más en estrategia comercial, en la parte financiera, en estos temas que mencionaba Alfonso para el caso del Perú, el uso de las billeteras electrónicas y todo eso, ¿no? Las redes de comercio electrónico abriéndose al mundo. Está el caso de Costa Rica, por ejemplo, que lo hace apoyado por Google y por otros gigantes de la informática. Y una última cosa, financiamiento no reembolsable por parte del Estado. En el caso de Guatemala es muy difícil eso, pero bueno, hay que intentarlo. Para la adquisición de recursos digitales para micronegocios. Hay países como Panamá que lo hacen en sumas de hasta $2.400 para cada microempresario. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Fabricio. Excelentes recomendaciones que debemos
tomar en cuenta y que lógicamente las personas que toman decisiones en nuestro estado pues también deben considerarlas. Muchísimas gracias, Fabricio. Ahora ya entramos a la ronda final en donde nuestros ponentes pues ya tendrán la última temática asignada. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirle en el chat para al final poder resolverla por parte de los expertos. Vamos a arrancar ahora con Bartolomé. ¿Nos podías comentar en cuanto a los efectos y consecuencias que ha producido la pandemia en las pymes, cuáles quizás han sido los mecanismos o las estrategias de apoyo que han utilizado en tu país? Gracias, Carmen. Bien, primero es poner un poquito en contexto de cómo vivimos la pandemia aquí en nuestro país. Lo primero es que se declara el estado de emergencia en marzo del 2020 mediante decreto del Poder Ejecutivo. Lógicamente, se requiere una autorización previa del Congreso y todos esos trámites, pero al final ese, digamos, que fue el mecanismo para declarar la emergencia de salud. En ese decreto se estableció que solo iban a permanecer abiertas las empresas consideradas de servicio o de bienes esenciales. Estamos hablando de salud, combustible, intermediación financiera, farmacias, supermercados y demás. O sea que el resto de las actividades consideradas no esenciales fueron cerradas y en el mejor de los casos fueron limitadas a operar hasta el mínimo. Hablamos del cierre de bares, restaurantes, salones de belleza, clubes. Se limitó la circulación inclusive de las personas a partir de ciertas horas. Prácticamente teníamos un toque de queda. Inclusive los puertos, aeropuertos, las fronteras fueron cerradas. Todas las instituciones públicas y privadas comenzaron a trabajar de forma remota, haciendo del teletrabajo, como hablaba Fabricio, la nueva modalidad operativa. Ya en una segunda fase, alrededor de abril, mayo del 2020, se le permitió a las pymes comenzar a operar de manera limitada. Para las micro y las pequeñas se le permitió operar hasta con el 50% del personal, mientras que a las medianas tan solo con un 25% de su personal. Todo esto generó un manto de incertidumbre, no solamente por el aspecto de la salud y los efectos del virus, sino también en cuanto a qué iba a pasar con los negocios, especialmente con aquellos que son económicamente más frágiles, como son las pymes. ¿Qué pasó luego? ¿Cuáles consecuencias trajo todo este nuevo estado de cosas, todo este estado de incertidumbre de salud y económica? Lo primero y la más inmediata de las consecuencias fue el cierre de los negocios. Muchas pymes se vieron en la obligación de cerrar, especialmente aquellas que no ofrecían esos bienes o servicios que en el decreto habían sido considerados como esenciales. Y lo más afectado en ese sentido fueron los bares, los restaurantes y las tiendas. Y como efecto inmediato y directo, se produjo una pérdida enorme de empleos. Muchos negocios que al no poder vender o brindar sus servicios, pero al mismo tiempo tener que seguir, digamos que pagando algunos compromisos como electricidad, alquileres, mantenimiento, pagar a proveedores, entre otros compromisos que se habían asumido antes del cierre, se ven en la obligación, se ven forzados a reducir sus nóminas, procediendo al despido de una cantidad indeterminada de personas. Muchas pymes evidentemente hicieron el esfuerzo de mantenerse a flote haciendo malabares para poder conservar los locales donde operaban. Bueno, yo personalmente conozco varios casos de pymes que tenían locales alquilados y los siguieron pagando, aún sin estar operando, solo para mantener el punto comercial, con la esperanza de que en algún momento poder volver a operar, aunque en ese momento no tenían la certeza cuándo eso iba a ser posible. Leía un paper
un informe de la OMC, cuando hablando de la perspectiva que tenía acerca del comercio mundial en el 2021, y trataban este tema respecto al impacto que tuvieron esas medidas restrictivas en las pymes. Y ellos explicaban el fenómeno desde el punto de vista de que las pymes estuvieron representadas de forma desproporcional en los sectores más afectados. Ahora bien, ¿qué hizo el Estado en esta situación? Lo primero es que se crearon un conjunto de programas tendentes a minimizar el impacto de la pandemia, que empezó como un tema de salud, pero que al final se convirtió en un tema económico. Y aquí en República Dominicana se crearon en primera instancia el programa denominado Fase 1 y Fase 2, que estaban destinados a subsidios de nómina para las empresas, a fin de poder mantener los empleos y las operaciones de los negocios. Luego se realizó un tercer programa denominado PATI, para ayudar a las personas independientes, esos trabajadores que, si bien no estaban en una nómina, pero ejercían una actividad comercial. Luego se lanzó un programa que se llamaba Ponte en Marcha, ya a finales del 2020, principio del 2021, que estaba orientado a reactivar las actividades económicas de ese grupo de pymes que por esas razones, digamos, se habían visto en la obligación de cerrar o reducir al mínimo sus operaciones comerciales. Pero hay un sector que aquí en Dominicana, por un tema de ubicación geográfica y de realidad económica también, fue bien golpeado. Me refiero a los productores agrícolas. Conociendo sus realidades, a ellos se les extendieron los plazos de financiamiento. También el Ministerio de Trabajo realizó, digamos, una relajación de las normas para el tema del registro y para los temas que tienen que ver con compromisos laborales. El Banco Central en ese momento dispuso una cartera de poco más de 15.000 millones de pesos para financiar a las pymes y lógicamente en el ámbito tributario, imagínense usted, si las empresas tenían dificultades financieras para pagar sus compromisos operativos, incluyendo lo más básico, tampoco iban a poder cumplir con esos deberes fiscales. En ese sentido, se dispusieron una serie de acciones tendentes a que las empresas pudiesen, digamos, que diferir todos los compromisos tributarios. Se flexibilizaron las declaraciones, tanto de IVA como de impuestos sobre la renta. Se otorgaron plazos para el pago de los anticipos, para prórrogas para las deudas. Se extendieron especialmente para las pymes que tenían compromiso con el fisco y para aquellas pymes que estaban acogidas al régimen especial que fue elaborado para ello. Se otorgaron unos plazos especiales para declaración de impuestos sobre la renta. En fin, el Estado en ese momento, conociendo las circunstancias, dispuso un amplio conjunto de medidas económicas con el objetivo de hacer menos pesada lo que era la carga de la pandemia. Evidentemente, nadie estaba preparado para lo que la pandemia nos trajo, que inició evidentemente como un tema de salud, pero que en el camino, de forma rápida, vertiginosa, terminó siendo una crisis económica con la cual vamos a estar lidiando por mucho tiempo. Carmen. Muchísimas gracias, Bartolomé. Sí, tienes toda la razón y nadie estaba preparado, pero lógicamente, pues, frente a este desafío hemos tenido que encontrar cuáles son las mejores, en este caso, salidas, ¿no? Y para eso vamos a pasar ahora con Alfonso, para que nos puedas comentar cuáles son algunas de las oportunidades de desarrollo quizás para las pymes en este contexto. Alfonso, disculpa, tu micrófono. Gracias. Ahora sí, ¿la van a escuchar? Sí, gracias, Carmen.
mencionaba entonces, a partir de lo que hemos venido mencionando diferentes colegas, queda claro que un poco la problemática pasa por algunos retos, ¿no? Y oportunidades, ¿no? Depende de cómo lo queramos ver. Yo creo que es mejor verlo como una oportunidad. Yo mencionaría 3 aspectos principales que podríamos desarrollar. Uno es la formalización. En cuanto a la formalización, estamos hablando de el rol promotor que desde el mismo Estado, el mismo gobierno, debería justamente propiciar, ¿no? De desarrollar de una manera mucho más intensa a través de políticas de formalización de las MIPES. Y ahora, esas políticas de formalización pasan por diferentes aspectos, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy, en el caso peruano, existen 4 regímenes tributarios, ¿no? Que en algunos casos puede sonar inclusive hasta excesivo, en cuanto a su administración efectiva. Estos regímenes deben ser sencillos, deben ser aplicables y que justamente las pymes puedan percibir como favorables a ellos. Entonces, la simplificación tributaria debe ser un aspecto a rediseñar probablemente. Lo otro tiene que ver con políticas más focalizadas, ¿no? Geográficas y sectorialmente, de difusión de la formalización. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso peruano, el contexto bajo el cual se puede aplicar un programa de formalización va a diferir mucho si es que es una ciudad en la costa, si es una ciudad en la sierra o en la selva. Evidentemente, las condiciones y el medio en el cual se desarrollan las actividades comerciales y productivas son muy diferentes. Y también en algunos casos, inclusive, hay aspectos culturales propios de cada región. Entonces, estas políticas de difusión de la formalización y de incentivos tienen que ser focalizados y también, no solamente geográficamente, sino también sectorialmente. Y por otro lado, en cuanto a la formalización, y esto es un aspecto que puede ser una situación gana-gana para los participantes, tiene que ver con incentivos para el encadenamiento con grandes empresas. La actividad de la pequeña y la microempresa puede verse muy favorecida, como también puede verse favorecida la actividad de la gran empresa o de la corporativa, si es que existe un mayor emparejamiento de las actividades y de las oportunidades que se pueden dar aprovechando contextos específicos en los cuales puedan operar determinadas micro pequeñas empresas. Entonces, este encadenamiento puede servir mucho, por ejemplo, para que la escala de operaciones de las pymes se ha incrementado de manera importante. Algunas medidas respecto a formalización, ¿no? Por otro lado, la productividad, como segundo factor a desarrollar, tiene que ver con tener un rol más promotor. En el caso de Perú, se tienen los denominados CITES, que son centros de innovación tecnológica, ¿no? Donde básicamente se promueve incrementar o elevar los estándares que se utilizan en la actividad productiva, ¿no? Y comercial. Entonces, esto tiene que ser intensificado aún más, ¿no? De tal manera que las microempresas que actualmente, por ejemplo, ya participan de manera importante, un 50% de la oferta exportable, de exportación no tradicional, puede haberse incrementado aún más, ¿no? Entonces, no solamente en cuanto al número de participantes, sino también en cuanto a volúmenes, ¿no? Entonces, eso es importante seguir promoviendo en diferentes actividades productivas. Por otro lado, intensificar cada vez más y dar los medios para que, por ejemplo, el e-commerce, que mencionábamos también hace un momento y que los colegas mencionaban también, pueda ser explotado de mejor manera y cada vez más, ¿no? El medio virtual se ha probado como muy efectivo durante la época de pandemia, durante los momentos más álgidos. Ya tenemos más de 2 años en esta situación aún, estamos, digamos, lentamente saliendo, pero el e-commerce se ha vuelto un medio efectivo para muchos emprendimientos personales o pequeñas unidades familiares de poder promover sus negocios a través de las redes sociales, ¿no? A través de diferentes plataformas, y se vuelve un mecanismo efectivo también de penetrar y obviamente que tienen costos de operación también bastante más bajos que los establecimientos físicos, ¿no? Por otro lado, promover una reducción de los costos de operación, los costos logísticos y mejora de acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, la reducción de costos logísticos tiene que ver también con un apoyo en cuanto a brindar acceso a mejores prácticas, ¿no? Que se puedan dar en otras latitudes, que puedan ser replicadas o que puedan ser adaptadas al medio local, ¿no? Puede apoyar de manera efectiva que los costos de operación de las pequeñas microempresas se reduzcan.
En cuanto a la mejora de acceso a financiamiento, hay varias cosas que mencionar, ¿no? En cuanto a la mejora del acceso al financiamiento, si pensamos en aquellos actores que están mucho más cerca y que conocen de mejor manera la realidad de las micro y pequeñas empresas, que son las entidades de microfinanzas, ¿sí? Las microfinancieras. Por un lado, expandir aún más su propia presencia en el mercado local. En algunas que tienen solamente presencia regional, ¿no? Podrían seguir creciendo. Hay diferentes estrategias, por cierto. Hay algunas de estas entidades que yo mencionaba hace un momento, que algunos de los tipos de entidades que son las cajas rurales, hay cajas rurales que tienen una iniciativa bastante agresiva de cerrar locales físicos y pasar a medio digital, 100%. Entonces es una campaña bastante agresiva que evidentemente implica también un cambio en la filosofía del modelo de negocio, ¿no? Entonces es algo que hay que seguir impulsando, hay que tener mayor presencia en muchas partes del país en las que no se tiene aún. Por otro lado, qué duda cabe, impulsar la educación financiera, ¿no? La cultura financiera es fundamental. Y recientemente, digamos, escuchaba un poco los comentarios de algo que como iniciativa ya se viene dando desde el año pasado en Japón, y es el cambio de la currícula escolar, ¿no? El cambio de la currícula de esta formación de 12 años que llevan pasa por solamente trabajar 5 aspectos, uno de los cuales tiene que ver con la aritmética de negocios, ¿no? Trabajar idiomas, trabajar habilidades computacionales, lectura, ¿no? Que son los aspectos centrales. Entonces, salir de la currícula tradicional para centrarnos en ciertos aspectos. Mi punto en este caso en particular refiere a cómo la cultura financiera es fundamental y tiene que ser esta promovida desde temprana edad, ¿no? Entonces, la educación financiera es también importante y obviamente las entidades de microfinanzas tienen un rol por la cercanía que tienen con sus clientes que cumplir ahí, ¿no? Evidentemente, la promoción de la información, que ésta sea transparente y accesible, estoy hablando de cara de las entidades financieras hacia sus potenciales clientes, hacia las pymes. Mientras mayor transparencia, mientras mayor accesibilidad y mayor facilidad haya en este proceso, menor será la resistencia que también se tenga de parte de los potenciales clientes, en particular de las microempresas. A la par de esto, desde el punto de vista del financiamiento, existen también ya nuevas modalidades que se van sumando a los esfuerzos de buscar nuevas alternativas de financiamiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que los angel investors, o sea, los inversores ángeles, que de alguna manera se vuelven una alternativa de financiamiento, ¿no? Para cierto tipo de emprendimientos, que ciertamente muchos de ellos se basan con una base tecnológica mayor, ¿no? Probablemente más dirigido para ciertos sectores, pero aún así vienen siendo mecanismos nuevos. A esto también podemos agregar el crowdfunding, que también permite, a través de plataformas, poner en contacto, se vuelve de alguna manera un marketplace, para poder generar puntos de encuentro entre inversionistas y emprendimientos, ¿sí? También es una forma adicional de generar espacios y donde los inversores, donde los capitales pueden ponerse en contacto con pequeñas y microempresas. Entonces, pensamos que esto va a seguir desarrollándose, pero ciertamente desde los actores principales que son las entidades financieras, microfinancieras en particular, y el propio gobierno, que también tiene un rol importante, y lo mencionaba Bartolomé hace un momento, con los programas de apoyo durante lo que ha sido la pandemia, debería seguirse intensificando, no solamente de mecanismos de financiamiento y aval, pero sino también de promoción y de oferta exportable de los productos y servicios hacia otros países. Entonces, es un conjunto de actividades donde diferentes actores que forman parte, que son agentes económicos, tienen un rol importante que cumplir y que en la medida que esto se pueda seguir intensificando, probablemente la labor de las pequeñas y microempresas pueda ser no solamente facilitado, sino también impulsado, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, es realmente pues un paquete que debe incluir a todas las personas que forman parte precisamente de la economía. Muchísimas gracias, Alfonso, por toda la información que nos has brindado. Y ahora vamos a cerrar ya este conversatorio con el último tema que nos lo va a comentar Fabricio. ¿Cuál cree o considera que serían las principales acciones de apoyo a las pymes en nuestro país, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos acá en nuestra universidad algunas acciones, algunas ya han sido propuestas. Recordemos que, como les mencioné hace un momento, en el caso ecuatoriano no tenemos mucha política monetaria, así que cada vez que hacemos una propuesta tiene que ser pensada de manera que no implique algún tipo de subvención o ayuda que el Estado tenga que darle a las empresas. Entonces,
En ese sentido, básicamente el gran desafío del Ecuador es conseguir los dólares para poder ejecutar tantos planes. Entonces, déjenme explicarles algunas cuestiones, algunas acciones que pueden hacerse sin requerir mucho o nada de dinero del Estado, ¿no? Lo más importante, esta idea está, creo que presente en todos los países, ¿no? Lo más importante es la formalización laboral. Lo mencionó hace un rato Alfonso, pero creo que en toda la explicación que hizo Bartolomé también estaba presente el tema de la formalización laboral. Se puede hacer la reducción de la jornada laboral a 6 horas. De esta forma se puede reacomodar la oferta laboral a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y las grandes empresas también han de tener problemas, pero fijémonos en las micro, pequeñas y medianas, no solamente por el utilitarismo de que son las que generan más empleo, sino también porque son las más débiles. Entonces, bueno, este tema de la reducción de la jornada laboral a 6 horas pudiera ser interesante, se está aplicando en Brasil y Costa Rica y está funcionando adecuadamente. O la reducción de los días laborales a 4 días. Asimismo, para reacomodar la oferta laboral, ¿no? Se puede hacer también una reducción de la base de la aportación al IES y una reducción de los impuestos a los pequeños inversionistas, ¿ya? Y así podemos mejorar de muchas maneras la formalización y también incrementar el despegue, el despunte en cuanto al empleo de más personas por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, también se pudiera eliminar barreras de entrada para los nuevos trabajadores, pero ahí sí se requiere un poquito más de dinero porque el Estado es el que tendría que pagar una parte de la remuneración de las personas nuevas contratadas o recontratadas. Se pudiera fomentar la contratación de jóvenes, la contratación de mujeres, o la contratación de personas de escasos recursos, o de microterritorios específicos, Estas cosas han funcionado en otros países. O también la recontratación de las personas que fueron despedidas durante la pandemia. También se puede mejorar la inclusión financiera, como mencionaba Alfonso, y la protección social y el proceso, el funcionamiento de los seguros, ¿ya? La reactivación de las microempresas y de las pequeñas y medianas tiene que hacerlo el Estado considerando la proporcionalidad para cada cantón, en el caso ecuatoriano, y no dedicarse solamente a las ciudades más grandes. Porque si se dedica solamente a las 3 ciudades más grandes, entonces lo que va a lograr es que se generen o se agranden más los cinturones de pobreza que ya existen en esas ciudades. Porque las poblaciones de los otros cantones, de las otras ciudades, al ver que solo se ayuda a estas 3 ciudades grandes, van a venir hacia acá y luego no va a haber oportunidades para todos y se generan aquellos cinturones. Se puede también, aquí les menciono algunas acciones pequeñitas, o sea, acciones que se pueden aplicar rápido. Permitir otros tratamientos a las depreciaciones, considerando que durante los dos años que estuvimos encerrados por la pandemia, realmente los activos no fueron muy utilizados, o muy explotados, muy aprovechados. Entonces, se puede permitir otras formas de depreciación para que contablemente puedan funcionar algún tipo de escudos fiscales. Lo mismo con las amortizaciones. Se pudiera establecer, por favor, para el caso ecuatoriano, un fondo petrolero que antes existía y que esté atado al precio del barril. Actualmente otra vez el precio del barril está elevado. Se puede establecer ese fondo petrolero para situaciones futuras. Me parece que el caso de Chile funcionó bastante bien con el fondo que ellos tienen. Bueno, la realización también de ferias comerciales para microempresarios con exoneración de impuestos. Esta microterritorialidad es la que permite la exoneración de impuestos dirigida, ¿ya? Y eso es a lo que se quisiera llegar, ¿no?
La articulación por parte de alguna coordinadora estatal del aprovisionamiento de las grandes empresas por parte de las microempresas, ¿sí? Considerando que esa coordinación debe hacerse entre varios sectores económicos e incluso conformando, ver la forma de conformar clústeres, ¿ya? Para que el desarrollo sea microterritorial. Cuando tú haces que el desarrollo sea territorial o microterritorial, estás haciendo que el desarrollo sea proporcional y que no se generen cinturones de pobreza en las grandes ciudades. Se puede continuar. En el caso ecuatoriano, algunas de estas cuestiones que les voy a mencionar ya se eliminaron. Y en el resto de países de América del Sur todavía siguen funcionando y funcionan bien. Y yo pienso que en el Ecuador debieran funcionar siquiera hasta el 2024 o 2025. El salario complementario, el salario a los jóvenes y grupos vulnerables, el reintegro de los trabajadores, los créditos preferenciales. En toda América Latina siguen dándose créditos preferenciales. La condonación de intereses y multas para el pago de tributos. Asimismo, no son todos los países, pero la mayoría de países de América del Sur todavía mantienen esto de aquí. Ecuador yo pienso que debiera mantenerlo también. La devolución del crédito fiscal, del IVA acumulado para las micro, pequeñas y medianas empresas que han registrado caídas en sus ventas. Pudieras poner un porcentaje, qué sé yo, del 30% o más, solamente para ellas, ¿ya? Pero el tema es que estas son cuestiones que se pueden hacer y que no implican egresos de dinero estatal. El chequeo digital, esto se hace en Chile, me parece. ¿Y qué es lo que hace ahí? Ellos tienen una agencia que analiza los negocios y les da un diagnóstico de su inserción digital a la economía. Y les da consejos gratuitos sobre cómo hacerlo mejor. Les permite también acceder en el caso ecuatoriano sería al CERCOP, al portal de las compras públicas. Que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan ventajas al momento de ser contratadas por las empresas públicas. Y ya con esto voy terminando. Por ejemplo, en el caso chileno, otra vez, que hay algunas cosas hay muchas cosas que hacen bien. Ellos durante la pandemia implementaron un programa, un proceso que se denomina Tu Empresa en un Día. O sea que puedes formalizar tu empresa en un solo día. Ese tipo de cosas, este tipo de acciones que les estoy mencionando, yo creo que países como el nuestro sí pudieran aplicarlas, y yo creo que cualquier país de América del Sur también. Cursos online gratuitos de empresarialidad y otros aspectos de negocios, exoneración de pagos de servicios públicos, ese está bueno también. Y bueno, esas serían mis acciones más importantes. Gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias a todos. Hemos estado viendo incluso mientras ustedes iban hablando, iba viendo yo el chat y se pudieron haber dado cuenta que en el chat también hay algunos temas complementarios. Felicitaciones también a todos ustedes por la temática y ha sido tan claro el proceso que no tenemos ninguna pregunta para ustedes los ponentes. Así que les agradecemos muchísimo. Allí después podrán leer en el chat muchas de las personas que felicitan precisamente pues a los expertos por toda la información que nos ha brindado. Les agradecemos muchísimo por este espacio. La vicerrectora ya se encuentra aquí también con nosotros para que pueda dar cierre al evento. Y antes de que dé cierre, comentarles, bueno, que nuevamente agradecerle al grupo de tributación y finanzas de nuestra facultad que fueron los organizadores y que lógicamente pues estuvieron en contacto con ustedes, la doctora Mercedes, que gracias a ella pues ustedes han podido estar el día de hoy con nosotros. Adelante, vicerrectora. Bueno, yo me desconecté así de manera virtual presencial, pero los estaba siguiendo, estaba con el audio conectado y sí concuerdo con muchos de los comentarios en que han sido muy valiosos sus aportes y sus miradas desde otros países, desde otras realidades, y lo interesante es conocerlas y poder tomar de ellas lo mejor, ¿verdad? Y lo que se aplica a nosotros. Nuevamente, mi gratitud a Fabricio, a Bartolomé y a Alfonso por habernos acompañado esta tarde y habernos dedicado un
pedacito de su tiempo. Creo que se nos ha alargado porque, bueno, casi hora y media, y hemos mantenido la atención. En algún momento llegamos como a 68 participantes, y creo que también debo dar las gracias a ellos. Hay muchos que son de otras universidades y de otros países. Muchísimas gracias por haberse conectado, y esperamos volver a tenerlos en algún otro tipo de tema, porque el café científico lo hacemos cada mes, y entonces son solo los temas los que cambian. Y queda nuestra invitación permanente a nuestros expositores para que en cualquier otro momento se puedan volver a conectar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicerrector. Y sí, como lo comentó, todos los meses tenemos café científico a cargo de diferentes institutos. El próximo café científico se va a desarrollar el 13 de julio. Va a estar a cargo del Instituto ISAIN de temas de salud. El doctor Peter Chedraui no nos ha podido acompañar, pero nos adelantó que el tema se va a tratar sobre la viruela del mono, precisamente pues un tema bastante relevante en este momento. Les agradecemos nuevamente a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Algunas colegas ahí veo, e incluso caras amigas. Leslie incluso ya está de cumpleaños, mire, y se está uniendo desde Chile. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alfonso, gracias, Bartolomé, y gracias, Fabricio. Gracias a todos. Un placer, un abrazo para todos. Gracias. Un gran saludo desde Perú. Gracias, pasemos bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.